Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliana Itiel Santiago Montiel con matrícula 1901-7494. Actualmente pertenezco a la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me encuentro inscrita en la materia de juicio de amparo y junto con el asesor Daniel Humberto Díaz Aguirre prepararé el reto 2 que tiene como nombre la jurisprudencia. Daré inicio y contestaré las siguientes preguntas. De acuerdo a la pregunta 1, se nos dice que señalemos qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Para este caso de jurisprudencia utilizamos el método de integración por reiteración. Esto debido a que por el año y la época los precedentes obligatorios aún no estaban estipulados y solamente existían 3 métodos: por reiteración, por contradicción y por sustitución. Ahora bien, mencionamos que en este caso es un método de reiteración, debido a que se debe poner por lo menos 5 casos en la misma situación para poder aplicar la jurisprudencia y una votación mínima de 4 ministros, las cuales, y contamos, la facultad de atracción 10/2007 del 11 de julio del 2007, la cual tuvo la unanimidad de 4 votos, la facultad de atracción 78/2010 del 29 de septiembre del mismo año, con unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 120/2010 del 27 de octubre del mismo año, con unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 168/2010 del 19 de enero del 2011, unanimidad de 4 votos. Y por último, el 13 del 2011, del 11 de marzo de ese mismo año, con 5 votos a favor. Nos estamos dando cuenta que aquí encontramos los 5 casos en los que pudo generarse la jurisprudencia por reiteración. Ahora bien, ¿cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia de la primera sala de la 9/2013 de la 10ª época fueran sustituidos por la jurisprudencia de la primera sala de jurisprudencia 78/2018 de la 10ª época emitida por la Suprema Corte? A esto, la primera sala de la Suprema Corte interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código de Procedimientos Penales, para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2. Del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial es en la que habrá de formularse imputación en su contra. Por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial, fuera de juicio, que no afecta a la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. Ahora bien, pasando a la pregunta siguiente, nos dice sobre en qué épocas del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. La primera jurisprudencia, la cual tiene como número de tesis la primera sala diagonal jurisprudencia 102 diagonal 2011 y la tercera jurisprudencia del Pleno diagonal jurisprudencia 147 diagonal 2000, se publicaron en la 9ª época. Esto quiere decir que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, y que se reflejaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
publicadas en el citado diario el 26 de mayo de 1995, que abrogó a la ley interior el 5 de enero del 88. Marcaron la terminación de la octava época y el inicio de la novena, por acuerdo 5/1995 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Se estableció como fecha de inicio en la novena época del Semanario Judicial de la Federación, con primera sala jurisprudencia diagonal 78/2018. Con respecto a la segunda jurisprudencia de la primera sala diagonal jurisprudencia 78/2018 de la décima época, pertenece a la décima y esta fue en virtud de las reformas constitucionales publicadas los días 6 y 11 de junio del 2011 en materia de amparo y derechos humanos. Respectivamente, el juicio de amparo debe ser visto como una nueva institución, porque sus elementos esenciales cambiaron y porque se requiere de interpretaciones más garantistas, así como protección de los derechos humanos. Por este motivo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que se debe de dar lugar a una nueva época del semanario judicial, la que daría inicio con la publicación de la jurisprudencia derivada de las sentencias dictadas, a partir del 4 de octubre del 2011, fecha de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de amparo, de los votos relacionados con estas, de las tesis respectivas y de las diversas ejecutorias emitidas a partir de esta fecha que expresamente acuerden los diferidos órganos jurisdiccionales. Prosigo con la siguiente pregunta. Las autoridades correspondientes ante una violación de garantía y retroactividad de la ley son los tribunales colegiados del circuito como la Suprema Corte de Justicia. Por último, la última pregunta nos dice, si en el caso 1, que es la facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 233 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación y contestaré que, en efecto, cumple con dichos requisitos, pues establecido en el artículo 223 nos dice las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la deliberación serán obligatorias. Y en este mismo podemos notar que en cada facultad de atracción realizadas en julio del 2007 y las últimas que fueron en septiembre, 27 de octubre, ambas del 2010 y el 19 de enero de 2011, tenemos que estos fueron y tuvieron la unanimidad de 4 votos, tal como lo establece el artículo 223. Por último y para finalizar, tenía algo que decirles sobre la importancia y la utilidad de la jurisprudencia. La palabra jurisprudencia proviene de la palabra jurisprudencia, compuesta por los vocablos juris, que significa derecho, y prudencia, que quiere decir conocimiento, sabiduría, ciencia. En el sistema jurídico mexicano, la jurisprudencia tiene una trascendencia importante, ya que es una fuente del derecho. Es decir, de la jurisprudencia se establecen los derechos y obligaciones a los particulares y al Estado, a través de las interpretaciones que realizan los tribunales del Poder Judicial de la Federación cuando resuelven casos a través de sus sentencias con carácter vinculatorio. En términos generales, se ha definido como el conjunto de tesis que constituyen un valioso material de orientación y enseñanza, que señalan a los jueces la solución de la multiplicidad de cuestiones jurídicas que contemplan, que suplen las lagunas, deficiencias del orden jurídico positivo, que guían al legislador en el sendero de su obra jurídica justa, futura. En el caso de México, la jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley, firme, reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
funcionando en los plenos o por las salas y por los tribunales colegiados de circuito, los tribunales facultados para sentar jurisprudencias. De esta manera, la jurisprudencia por ello emitida es obligatoria, en esencia para todos los tribunales de la República sujetos a su jerarquía o cuyos actos pueden ser sometidos a sus respectivas jurisdicciones. En los artículos 94 y 107 constitucionales, como 192 y 193 de la Ley de Amparo, establecen que la materia de la jurisprudencia es la interpretación de las leyes y reglamentos federales, locales y de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. La jurisprudencia es un conjunto de principios, razonamientos o criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones al interpretar las normas jurídicas, es decir, al desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de estas, o al definir los casos no previstos. La jurisprudencia es considerada una de las llamadas fuentes formales de derecho, es decir, uno de los procesos o medios a través de los que se crean las normas jurídicas. Entre dichas fuentes encontramos también a la legislación, la costumbre, las normas individualizadas y los principios generales del derecho. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen jurisprudencias, siempre y cuando lo resuelto en ellas se sustente de manera reiterada o seriada en 5 sentencias ejecutorias, no interrumpidas por una que se sostenga en un criterio distinto. Además de esta condición, es necesario que la jurisprudencia sea aprobada por lo menos por 8 ministros. Si se tratase de una jurisprudencia del Pleno o por 4 ministros en los casos de jurisprudencia de las salas, para la integración de este tipo de jurisprudencia no se toman en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. También se forma jurisprudencia cuando el Pleno, las salas de la Suprema Corte llevan a cabo un procedimiento de unificación de criterios, contradicciones de tesis más bien, al decidir en el que se debe prevalecer en el caso de que exista 2 o más tesis o criterios contradictorios. En este caso, el Pleno, las salas, pueden incluso adoptar una nueva tesis que habrá de prevalecer sobre las que contendieran. Para resolver una contradicción de tesis basta la aprobación de la mayoría de los ministros que integran el Pleno o las salas. Las resoluciones adoptadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al solucionar las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales también forman jurisprudencias siempre que sean aprobados por un mínimo de 8 ministros. Compañeros asesores, esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de utilidad. Obviamente ha sido corto y conciso para que sea mejor la comprensión. Cualquier duda o aclaración, dejarán su comentario. Espero que sea de utilidad. Vuelvo a reiterar. Y que pasen una excelente tarde.